Hola y qué gusto arrancar con una nueva exploración a fondo. Hola, sí, estoy muy emocionada por el tema de hoy. Es que, para iniciar este análisis, vamos a sumergirnos en un material fascinante, o sea, muy denso. Totalmente. Un material que da para muchísimo. Así es, nos basamos en un resumen súper detallado de lo que pasa en el capítulo 82 de la historia Lejos de ti. Un capítulo que, bueno, marca un antes y un después para todos los personajes. Ajá. Y nuestra misión hoy, el objetivo de esta exploración, es desentrañar cómo las crisis extremas obligan a las personas a redefinir todo. Desde cero, claro. Exacto, redefinir lo que significa la familia, la lealtad y sobre todo la justicia. Que es un tema súper complicado aquí. Sí, sí. Y para entrar en materia, quiero que visualicemos una escena de pura adrenalina. Algo que, a ver, desafía toda lógica humana. Es de película esa escena. Brutal. Un auto cae por un precipicio dando vueltas de campaña. El metal se retuerce, los cristales estallan y al llegar al fondo del abismo, Explota. exacto, el vehículo explota en una bola de fuego masiva. O sea, la lógica dicta que es el final absoluto, ¿verdad? Sí, pues nadie sobrevive a eso. Pero, de entre las llamas, fíjate que el conductor no solo logra salir vivo, sino que arrastra consigo y salva al mismo hombre con el que estaba peleando a muerte segundos antes de caer. ¡Wow! Es que ese accidente físico en el acantilado es, sin duda, visualmente espectacular. Sí, te deja sin aliento. Pero, y esto es clave, funciona como una especie de cortina de humo. Ah, sí, ¿cómo así? Sí, porque las verdaderas explosiones en esta historia, las detonaciones más destructivas, digamos que no involucran gasolina ni ocurren en un barranco. Claro, ocurren a nivel humano. Exacto. Tienen lugar en los silencios tensos de los pasillos de un hospital y, bueno, en la sala de estar de una mansión familiar. Qué fuerte. Por eso, quienes nos escuchan hoy deben prepararse para un recorrido por la anatomía de una ruptura absoluta. Sí, porque hoy hablaremos de lealtades rotas, de un estoicismo que roza lo tóxico, la verdad. Y de cómo el trauma altera la biología misma de nuestras relaciones. Totalmente. Porque el choque de metal es el catalizador perfecto aquí. Ajá. Para entender las réplicas de este, terremoto emocional, necesitamos observar a las piezas en el tablero antes y después de la caída. Claro, la posición de poder cambia por completo. Sí, porque tenemos a Kaya conduciendo y a Nadim en el asiento del copiloto. El ambiente dentro del auto es de hostilidad absoluta. O sea, hay disparos y luego viene el vacío. Y arriba, en la carretera, están los espectadores de esta tragedia. Exacto. Observando la caída con un horror paralizante, están Sihan, el hermano de Kaya, y Demir, el hijo de Nadim. ¡Qué impotencia ver eso! Y poco después llega Sadakat, la madre de Sihan y Kaya, quien literalmente se quiebra al ver las llamas creyendo que lo ha perdido todo. Una reacción de madre, muy natural hasta ahí. Sí, pero entonces ocurre el giro imposible que mencionábamos. Kaya sale de los restos con apenas quemaduras superficiales Un milagro, prácticamente. y saca a Nadim, dejándolo con un pulso crítico, pero vivo. Y aquí es donde la reacción humana rompe todos los esquemas, me parece. Totalmente, porque uno esperaría agradecimiento. Ajá. En lugar de sentir un alivio inmenso porque su padre fue rescatado de una muerte segura, Demir enloquece de ira. Pierde los estribos por completo. Promete asesinar a Kaya y a toda su descendencia si su padre no sobrevive. Es una locura. Incluso cuando Serin intenta hacerle ver que, oye, Kaya acaba de convertirse en el salvador de tu papá, Demir reacciona con más violencia, amenazando con golpearla. Es que está cegado. A ver, vamos a desempacar un poco todo esto. Es como arriesgar la vida para rescatar del fuego a la araña venenosa que te acaba de morder, Qué buena analogía, sí. solo para que las crías de esa araña te declaren la guerra en ese mismo instante. Así tal cual. Y sobre Kaya a mí me surge una duda genuina. O sea, ¿salvar a Nadim fue un acto de nobleza suprema o fue una forma de castigo mucho más cruel? Te refieres a evitar que escapara por la vía fácil de la muerte, ¿no? Exactamente. Dejarlo a merced de su propia justicia. Fíjate que esa metáfora tuya de la araña ilustra exactamente cómo opera la disonancia cognitiva a nivel neurológico frente a un trauma extremo. Disonancia cognitiva, claro. Sí, porque el cerebro de Demir está operando desde un lugar de dolor tan profundo que biológicamente no puede procesar información nueva. No puede asimilar que el enemigo lo ayudó. Exacto, no procesa nada que contradiga su instinto de supervivencia.
Él construyó toda su identidad alrededor de la idea de que la familia de Kaya es el enemigo absoluto. Claro, es el villano de su historia. Entonces, cuando la realidad le presenta a Kaya como un héroe, el cerebro de Demir no percibe eso como un alivio. Lo percibe como una amenaza, ¿no? Ajá, una amenaza tremenda a su visión del mundo. Aceptar a Kaya como salvador implicaría, pues, destruir todo su sistema de creencias. Y la mente no quiere hacer eso. Para nada. La mente de Demir se protege bloqueando la lógica y amplificando la ira. ¡Wow! Y respecto a las motivaciones de Kaya, ¿qué piensas? Pues mira, la negativa a dejar morir al enemigo rara vez es piedad en este tipo de dinámicas. No. Entonces, ¿qué es? A menudo es la necesidad patológica de retener el control sobre la narrativa de la justicia. Ah, claro. Yo decido tu destino. Exactamente. Kaya le había prometido a Sihan entregar a Nadim vivo. Y esa promesa no es solo un pacto, es la afirmación de que ellos son los dueños del destino de Nadim. Claro. Permitir que el fuego se lo llevara habría significado ceder esa autoridad al azar. Al azar, sí. Y ellos no sueltan el control. Es una forma muy retorcida de decir, tú no te mueres hasta que yo lo decida. Muy retorcida. Y esa necesidad obsesiva de controlar la justicia, de dictar quién vive y cómo se paga el precio, nos traslada directo del caos del barranco a la frialdad clínica de urgencias. Donde las cosas se ponen igual de tensas. Sí, porque mientras los médicos intentan estabilizar los cuerpos rotos, los secretos familiares comienzan a supurar en las salas de espera. Empieza a salir toda la verdad. Ajá. Y se revela una verdad monumental. Shihan se da cuenta que Ahmad ha confesado. El verdadero asesino de Borán no es otro que Nadim. ¡Qué revelación! Y esto limpia de un plumazo el nombre de Zain y el de su padre, que habían cargado con esta sombra insoportable. Imagínate el peso que les quita de encima. Totalmente. Pero al escuchar esto, la reacción de Sadakat, la matriarca, es escalofriante. Es de hielo. ¿Sí? Con una frialdad que congela el ambiente, insisten que debieron meterle una bala en la cabeza a Nadim en ese mismo instante. Ahí mismo en la cama del hospital. Exacto, aprovechando que estaba vulnerable e inconsciente. O sea, no tiene piedad. Es que la postura de Sadakat revela mucho de la psicología de quienes han operado toda su vida fuera de los límites de las instituciones. Claro, la ley por su propia mano. Exacto. Para ella, una confesión formal o un juicio no representan justicia, representan debilidad burocrática. Qué fuerte usar ese término, debilidad burocrática. Sí, al exigir una ejecución sumaria en cuidados intensivos, Sadakat está intentando restaurar un orden primordial. Su propio orden. En su cosmovisión, el poder no se delega a las autoridades médicas o legales. Para nada. El poder se ejerce a través de la eliminación física inmediata de la amenaza. No es solo venganza por Botorán. Es enviar un mensaje territorial, ¿verdad? Exactamente. El mensaje es claro. El que ofende a la sangre derrama su propia sangre sin demora. Es la ley del talión desprovista de cualquier protocolo. Sí, sin ningún filtro. Y ese apetito por la violencia inmediata y tan exteriorizada en Sadakat choca brutalmente con la forma en que su hijo procesa las cosas. Con Sihan, claro. Sí, Sihan procesa el caos en ese mismo hospital de una manera muy distinta. Él está ocultando un dolor físico inmenso. Sí, él está muy mal herido. Tiene las costillas probablemente fracturadas tras el enfrentamiento. Pero se niega en rotundo a que Alia, que tiene conocimientos médicos, lo examine. No la deja acercarse. Exige que cada onza de atención se enfoque en la recuperación de su hermano Kaya. Poniendo a otros primero, aparentemente. Aparentemente, porque cuando finalmente cede al desgaste y Alia lo revisa en la privacidad de una habitación vacía, la tensión es palpable. Se corta con un cuchillo. Sí, Sihan minimiza la gravedad de su herida, actúa como si no fuera nada, pero, bueno, su mirada hacia ella está cargada de 1000 palabras no dichas. Hay mucha comunicación no verbal ahí. Demasiada. Y aquí yo tengo que lanzar un cuestionamiento directo a la actitud de Sihan. A ver, dinos. O sea, Sihan parece estar jugando al mártir aquí. Ocultar el dolor físico cuando tienes las costillas rotas no es un acto de valentía. No para nada. Es una necesidad obsesiva de no perder el control. Al rechazar la ayuda de Alia desde el primer momento, yo creo que construye un muro emocional gigantesco. Y disfrazado de un estoicismo heroico, ¿no? Exacto. Se hace el héroe. Estoy de acuerdo. Ese aparente estoicismo es, en realidad, un mecanismo de defensa profundamente arraigado en él. Ajá, se nota. El cuerpo físico de Sihan funciona en esta escena como un mapa exacto de la psique de toda la familia. Wow, a ver,
Explícame eso. Mira, está fracturado por dentro. Cada respiración le duele, pero hace un esfuerzo sobrehumano por mantener la apariencia de integridad estructural. Como si no pasara nada. Sihan ha interiorizado la idea de que él es la columna vertebral de este clan. Si él muestra que una costilla está rota, siente que la familia entera colapsará. Claro, el peso de ser el líder. Su resistencia a ser cuidado por Alia no nace de la valentía, nace del terror a la vulnerabilidad. Al miedo de verse débil. Exacto. Imagínate, en el entorno en el que Sihan creció, criado por una madre como Sadakat, admitir el dolor equivale a mostrar el cuello ante un depredador. Es una sentencia de muerte emocional. Por eso el contraste entre madre e hijo es tan marcado. Ella demanda sangre externa para sanar su orgullo. Y él se traga la suya propia, ¿no? Así es. Él traga su propia sangre para mantener la ilusión de invulnerabilidad. ¡Qué tremendo! Pero esa ilusión de invulnerabilidad tiene un precio altísimo. Un costo altísimo para todos. Porque cuando el líder de la manada está herido y ocultando su debilidad, el entorno se vuelve muy permeable. Totalmente, se abren grietas. Y ahí es cuando los invasores de territorio aprovechan la oportunidad. En medio de esta fragilidad invisible, vemos a Mine, la gerente del hospital. Ah, sí, Mine. Se escabulle sin permiso en la habitación del pequeño Dennis y tiene claramente intenciones ocultas. Sí, va con una agenda propia. Pero Dennis, que demuestra una intuición muy afilada para ser un niño, la frena en seco y le dice que no habla con extraños. Muy inteligente el niño. Muy. Y Alia los descubre a tiempo y su reacción es instintiva. Defiende su territorio como una leona. Sí, enfrenta a Mine en el pasillo y le exige que se aleje de su hijo. Es el clásico escenario de la madre protegiendo al cachorro de la amenaza exterior, claro. Sin duda. Sin embargo, la historia nos empuja hacia una revelación mucho más oscura. Porque, a ver, las amenazas externas como Mine son apenas distracciones. Son cositas pequeñas comparado con lo demás. Exacto. El verdadero peligro ya duerme bajo el mismo techo. Y esto nos lleva al clímax en la mansión. La escena de la mansión es clave. Sí, Sihan descubre a su madre, a Sadakat, manipulando psicológicamente a Dennis. Le está llenando la cabeza al niño con la idea de que pronto tendrá un hermano. Sembrando semillas para asegurar su propio control, claro. Sí, asegurando el futuro de la dinastía. Pero Xian no tolera esta invasión a la mente de su hijo adoptivo. Es que ahí cruzó la línea. Lanza un ultimátum brutal. Le dice, o dejas de entrometerte, o yo tomo a mi nueva familia y nos marchamos para siempre. Una declaración de guerra directa. Y la madre, pues, envuelta y soberbia, le responde que ella es la señora de la casa. Con su ego por delante siempre. Ante esto, Xian toma una decisión drástica. La expulsa de la casa. Y Sadakat, superada por el impacto de que su propio hijo la destierre, se desmaya en el suelo. Es una escena súper dramática. Y en un acto de frialdad pasmosa, Xian no se detiene a auxiliarla. Toma la mano de Alia y pasa de largo. ¡Wow! Aquí la historia alcanza un nivel de intensidad extraordinario. Lo que Sihan hace es, digamos en términos médicos, una amputación emocional sin anestesia. Una metáfora perfecta. Identifica una extremidad gangrenada, que es la intromisión tóxica de su madre, y para salvar al paciente, que es su nueva familia, decide cortarla de raíz y dejar que sangre. Es que la imagen de la amputación captura perfectamente la brutalidad de la decisión. ¿Verdad que sí? Sí, porque una amputación siempre va en contra del instinto de preservación del cuerpo, pero a veces es la única manera de detener una infección sistémica. Claro, cortar para salvar lo demás. Exacto. A nivel evolutivo y psicológico, los seres humanos estamos programados para la lealtad vertical. Lealtad vertical, o sea, hacia los padres. Sí, la sumisión y protección hacia los progenitores, porque históricamente de ello dependía la supervivencia de todo el clan. Ah, claro, tiene sentido biológico. Entonces, cuando Sihan pasa de largo frente al cuerpo desmayado de su madre, está cometiendo una herejía biológica. Literalmente. Rompe esa regla evolutiva. Ajá. Está rompiendo esa lealtad vertical y declarando que, a partir de ese momento, su compromiso es exclusivamente con la lealtad horizontal. Hacia Alia y Dennis. Exactamente, hacia el futuro que ha elegido con ellos. Es un cambio de paradigma masivo en su vida.
Expulsar a la matriarca no es solo un conflicto doméstico más. No, para nada. Es el desmantelamiento de un imperio familiar entero. ¡Qué locura! Pero ejecutar un corte tan radical requiere apagar partes esenciales de la empatía humana, ¿no crees? Totalmente. Y eso inevitablemente deja cicatrices psicológicas profundas en todos los que presencian el acto. Y cicatrices que, fíjate, comienzan a manifestarse de inmediato, pero en forma de terror. Sobre todo en Alia. Sí, la frialdad con la que Sihan ejecuta esta amputación asusta enormemente a Alia. A la misma persona a la que intenta proteger. Qué ironía, ¿verdad? Y esto abre una grieta gigantesca en los cimientos de su relación. Alia se siente aplastada por la culpa. Es que el peso de saber que una madre fue desterrada por tu causa debe ser insoportable. Totalmente. Pero, más allá de la culpa, hay una lógica irrefutable en la mente de Alia en ese momento. Si ella analiza muy bien la situación. Confronta a Sihan y pone las cartas sobre la mesa. Le recuerda que su matrimonio comenzó como un contrato, un acuerdo diseñado para protegerla a ella y a Dennis del asesino de Boran. Ese era el trato original, sí. Ahora que Ahmad confesó y el verdadero asesino, que es Nadim, está descubierto y agonizando en un hospital, la premisa de ese contrato desaparece. La amenaza externa ya fue neutralizada. Así es. Por lo tanto, Alia concluye que el trato expiró y anuncia que es momento de que ella y el niño se vayan. Y la reacción de él es, bueno, tremenda. La reacción de Sihan hiela la sangre. En lugar de ofrecer, no sé, comprensión o una confesión vulnerable de amor, se niega categóricamente a dejarla ir. Sí, se pone a la defensiva. Le advierte que ella significa demasiado para él y en un tono súper sombrío le dice que si se atreve a cruzar esa puerta, lo obligará a hacer, y cito, cosas peores. ¡Guau! Pensemos en las implicaciones de esta frase. Alia intenta ejercer su libertad porque el acuerdo terminó y él responde con una amenaza emocional. Muy coercitivo todo. Al utilizar el miedo y la intimidación para retenerla, o sea, surge una pregunta ineludible. ¿Acaso Sihan no se está transformando en el mismo tirano controlador del que acaba de liberar a su familia? Totalmente. Parece estar usando las mismas tácticas de dominación de su madre, pero bajo la etiqueta de protección. Lo hago por ustedes, claro. Ese es, de hecho, el punto de quiebre más perturbador de esta narrativa. Sihan está reproduciendo exactamente los patrones de abuso y control con los que creció. Es un ciclo que se repite. Sí, lo cual es tristemente común en personas que sobreviven a dinámicas familiares tóxicas, ¿sabes? Claro, es lo que conocen. Exacto. Cuando el pánico al abandono se apodera de él, su cerebro no recurre a la negociación saludable, porque simplemente nunca la aprendió. Recurre a la coacción. Ajá, recurre a la coacción. Decir, haré cosas peores es una táctica clásica de secuestro emocional. Sihan ya no actúa como un escudo ahí, ¿verdad? Actúa como un carcelero. Exacto, es un carcelero. Esta transición de protector a dictador ilustra lo resbaladiza que es la pendiente del poder dentro de una familia. ¡Qué peligroso! Él cree que porque sus intenciones son conservar a quienes ama, pues sus métodos autoritarios están justificados. El fin justifica los medios en su cabeza. Así es. Y ese es el peligro inherente de aislar a una familia del mundo exterior. El guardián de la puerta puede convertirse fácilmente en la mayor amenaza para los que están adentro. Totalmente. Y esa tensión asfixiante entre los dos parece encaminarse hacia un desastre inevitable. Pero entonces ocurre algo que desestabiliza toda esa oscuridad. Sí, llega el elemento de la inocencia. Aparece el pequeño Dennis. En medio de este campo minado emocional, el niño se acerca a Sihan con total inocencia, le pide un abrazo y le confiesa que lo considera como un verdadero padre. Aunque técnicamente es su tío, claro. Sí. Y es un momento de una pureza absoluta que choca de frente con la toxicidad del ambiente. Es un respiro necesario en la trama. Y aunque, este abrazo no borra la gravedad de la amenaza que Sia Khan acaba de lanzar, sí plantea una resolución profunda sobre el tema de la sangre. Un cierre muy simbólico. Porque a lo largo de toda esta historia, los lazos biológicos han sido una fuerza destructiva. O sea, Nadim arrastrando a su hijo Demir a la venganza. Y Sadakat manipulando a sus propios hijos, claro. Exacto, hasta forzar su destierro. La genética aquí solo ha heredado tragedia.
Nada bueno ha salido de esos lazos biológicos. Pero este abrazo de Dennis, nacido de la elección libre y no de un mandato genético, le otorga a Sian el título de padre con una legitimidad brutal. Sí, una legitimidad que ningún contrato o examen de ADN podría validar jamás. Es que el abrazo de Dennis funciona como, digamos, un ancla psicológico que detiene, al menos momentáneamente, la caída de Sihan hacia la tiranía. Es la validación absoluta del concepto de la familia elegida. Totalmente. La biología falló estrepitosamente en proveer seguridad en este entorno, y lo que el niño ofrece es un vínculo basado en el cuidado comprobado, no en la obligación de la sangre. Es una maravilla ver eso. Y es fascinante cómo este acto de afecto genuino desarma la armadura defensiva de Sihan. Lo ablanda por completo. Sí, porque incluso más adelante, cuando sus hermanos Kaya y Naré intentan persuadirlo para que deje regresar a su madre a la mansión, Sihan permanece inamovible. No cede ni un milímetro. No, argumenta con una claridad nacida de ese vínculo elegido que Sadakat es la raíz de la disfunción. Que ella es el problema, vamos. Exacto, y que su única responsabilidad ahora es resguardar a esa familia que él mismo decidió construir. Y, a ver, el abrazo no absuelve a Sihan de sus tácticas de control previas. No, para nada. Pero sí le da un norte moral claro por el cual luchar de ahora en adelante. Nos muestra que la redención es un proceso constante, no un acto único. Es un camino de todos los días. Sí. Hemos recorrido un trayecto sumamente complejo en esta sesión. Iniciamos observando la violencia ensordecedora de un auto envuelto en llamas en un barranco. Una escena visualmente muy fuerte. Y terminamos analizando el choque de voluntades que es mucho más silencioso pero infinitamente más devastador en los pasillos de una casa. La verdadera explosión. Desempacar todas estas piezas nos deja con una ironía bastante oscura, creo yo. O sea, sobrevivir al intento de asesinato de tu peor enemigo. O salir con vida de un vehículo explotando. Exacto. Eso en ocasiones resulta ser un desafío mucho menor que sobrevivir a la toxicidad de aquellos que comparten tu mismo apellido. Es una conclusión muy contundente, fíjate. Demasiado real para ser solo ficción. Sí. Y al llevar las lecciones